Bueno, ¿cómo están todos? La idea de hoy es empezar con un pequeño repaso de lo que vimos ya de la regresión lineal, ¿sí? De lo que hemos visto hasta el momento, porque vamos a empezar con otro algoritmo un poco diferente, que es el de clasificación, para los problemas de clasificación. Para eso necesitamos ya realizar algo que se conoce como regresión logística. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver qué es una regresión logística. Hay qué métricas podemos usar. ¿Sí? Vamos a ver las métricas y vamos a ver cómo se haría el ajuste. Cómo se haría el ajuste de la regresión logística. Pongámoslo aquí. Cómo sería el algoritmo de gradiente descendente en este caso. ¿Sí? Entonces, empecemos pues por un recorderis. Lo que estábamos haciendo era, cogíamos unas entradas, ¿sí?, que metíamos en nuestro modelo, que en este momento era solo una regresión lineal, ¿sí?, y con eso intentábamos predecir unas salidas, unos XY, ¿sí?, y las comparábamos con las salidas reales. Estas son gorro, son unas predicciones. Las comparábamos con las salidas reales usando hasta el momento el error cuadrático medio, ¿sí? Y este lo usábamos para hacer el gradiente descendente y actualizar nuestro modelo, actualizar los parámetros de nuestro modelo, ¿sí? Entonces, este pedazo del ciclo lo llamábamos feed forward, ¿sí?, o en español, inferencia. ¿Sí? Y este otro, en el que actualizamos nuestros modelos, se va a llamar backpropagation. ¿Sí? Para empezar a usar pues el lenguaje adecuado. Y hasta el momento ha sido muy fácil porque este gradiente es muy fácil de calcular. Más adelante ya se complica un poquito. ¿Sí? ¿Qué pasa? Uno no siempre tiene que usar este error cuadrático medio para evaluar el modelo. Uno lo puede usar para ir optimizándolo, pero lo podemos evaluar pues haciéndolo de validación y test. Lo podemos usar otra métrica, ¿sí? Puede ser el error absoluto medio, ¿sí? Puede ser el error porcentual. ¿Sí? Podemos usar otras métricas, que eso es lo que vamos a hacer en el caso de la regresión logística. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo unos problemas de clasificación, ¿sí?, ¿qué quiere decir? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿No? Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo tengo un montón de gente, ¿sí?, que tienen, no sé, tienen un tumor, tienen una masa extraña en el cuerpo. Yo les mido el tamaño del tumor. ¿Sí? Entonces yo voy a tener esa variable, el tamaño del tumor. Y yo quiero predecir si ese tumor va a ser maligno o benigno. ¿Sí? Entonces eso es el output que yo deseo. ¿Sí? Saber si el tumor es maligno o no. ¿Sí? Entonces, si es muy chiquito, digamos que va a ser benigno, ¿sí?, que yo lo tomo aquí como el 0. Pero digamos que ya cuando es muy grande, van a empezar a ser tumores malignos, ¿sí?, que es el que voy a tomar yo aquí con mi 1. ¿Sí? Y el tumor solo puede tomar una de las dos clases. Puede ser o maligno o benigno, pero no se puede salir de ahí. Pero no puede ser ni medio maligno ni medio benigno. Entonces vemos que en este tipo de problemas una regresión lineal me daría algo así. Que eso claramente no me sirve. Pues ahí se desfasa porque esta vaina no podemos interpretar qué significa por acá un Y gorro de 2.3, ¿sí?, o por aquí un Y gorro de menos 1.5, ¿sí? Eso ya no tiene pues como significado. Entonces lo que vamos a hacer es no tomar
la salida lineal, como hemos venido haciendo, sino que vamos a aplicar una transformación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En este mismo ejemplo, la idea es buscar una función que me convierta los datos, que me los acote entre 0 y 1. ¿Sí? Una función de este estilo. ¿Sí? Que me pueda acotar, pues que se ajuste un poquito más a mis datos. Este sigue siendo el tamaño del tumor y este sigue siendo si es maligno o no. Entonces yo aquí deseo acotar mis opciones. Yo no quiero que vaya desde menos infinito a infinito, sino entre 0 y 1. Y esa función, hay una candidata que se llama la función logística. ¿Sí? También tiene otro nombre que es la sigmoid, que vamos a representar con la letra sigma, la letra griega sigma. Y va a tomar esta forma, digamos acá, en función de z sería 1 más e a la menos z. ¿Sí? Y tiene esta forma. ¿Sí? Cuando yo le meto mi z entre menos infinito e infinito, él me lo acota entre 0 y 1, y acá en el 0 es 0.5. ¿Sí? Preguntas hasta acá. ¿Sí queda claro por qué vamos a usar una función de este estilo? ¿Sí? Entonces yo lo que quiero es usar una función de este estilo, y como está acotada entre 0 y 1, yo puedo interpretar ese valor como una probabilidad. Entonces yo voy a interpretar mi sigma, pues mi función, como una probabilidad de que sea maligno. ¿Sí? Yo lo puedo hacer porque está entre 0 y 1. ¿Sí? Y también tengo que definir un umbral, ¿sí? Para decidir si es maligno o benigno. Normalmente se usa el 0.5. ¿Qué quiere decir? Que si mi sigma es mayor o igual a 0.5, yo voy a predecir la clase 1. Pero si es menor, predigo la clase 0. Por lo general se usa el 0.5. Ya vamos a ver qué pasa si lo cambiamos. Voy a borrar aquí. Entonces lo que les decía ahorita es que no tenemos que usar esa función costo, el error cuadrático medio, la que usamos para optimizar, para evaluar el modelo. Podemos usar otras. ¿Sí? En este caso, podemos definir una matriz que se llama matriz de confusión, que me permite sacar varias métricas para evaluar mi modelo. Entonces, en este lado voy a poner la condición, pues la y real, la que tiene mis datos, y en las columnas voy a poner lo que yo predigo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo valores 0 y valores que van a ser malignos, valores benignos y malignos. Y puedo predecir que son benignos, pero también puedo predecir que son malignos. ¿Sí? Y construyo esta tablita. Construyo esta tablita de esta forma. Entonces, si el tumor era benigno y yo predije que era benigno, lo vamos a llamar un verdadero negativo. ¿Sí? Va a ser un verdadero negativo. El tumor es benigno y yo predije bien que era benigno. ¿Qué pasa? Si el tumor era benigno, pero yo predije que era maligno, ¿sí? Eso va a ser un falso positivo. ¿Sí? Sin meterle aquí discusión pues, de política ni nada, ese va a ser el nombre. Y así me voy yendo. Si era maligno y yo predigo que era benigno, voy a tener un falso negativo. ¿Sí? Y si era maligno y lo predije bien, voy a tener un verdadero positivo. ¿Sí? Más adelante lo vamos a extender pues, a más clases. Digamos que yo tengo
no solo maligno y benigno, sino diferentes tipos de tumores, que si es carcinoma, melanoma, bueno, etc. Lo vamos a extender la próxima clase, pero por el momento solo tengo dos, 0 o 1. Y empezamos a definir algunas métricas. La más usada es la exactitud, ¿sí? O la accuracy en inglés. ¿Y esa cómo la defino? Esa simplemente es yo a qué le pegué bien, a qué predije bien sobre el número total de casos que tengo. Entonces van a ser mis verdaderos positivos y mis verdaderos negativos, que esos son los que predije bien sobre el número total de casos, que era la suma de todos los otros. ¿Sí? Y esa es la que más se usa. Y hay otras que nos van a servir para detectar, pues para ser más sensibles con los falsos positivos y con los falsos negativos. Entre ellas va a estar la precisión, ¿sí? Pues que es precision, pues en inglés, lo mismo pero sin tilde. Y eso es simplemente de todo lo que yo predije positivo, ¿sí? De toda esta columna de los que yo predije positivos, cuántos de verdad eran positivos. Entonces, de todos los que yo predije positivos, cuántos eran positivos. ¿Sí? Todos los que yo predije positivos, cuántos de verdad eran positivos. ¿Y ahí qué pasa? Si yo tengo muchos falsos positivos, este le va a ir muy mal. Voy a tener una precisión muy bajita. ¿Sí? Entonces este me castiga los falsos positivos. Entonces, si yo tengo un modelo en el que es muy importante ser sensibles contra falsos positivos, vamos a usar mejor la métrica, pues, de precisión. Y la otra se llama recall en inglés, y en español, pues, como la única traducción que encontré es la exhaustividad. No. Exhaustividad. ¿Sí? ¿Y esa cómo se define? Se define de todo lo que era positivo, yo cuántos en efecto predije que eran positivos. Entonces, voy a tener de los verdaderos positivos y aquí en el denominador verdaderos positivos más falsos negativos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que de todos los que sí eran positivos, yo, ¿cuál adiviné? Y si esto es muy grande, si tengo muchos falsos negativos, le va a ir mal. ¿Sí? Entonces este me va a castigar los falsos negativos. ¿Sí? Entonces digamos que yo estoy en un aeropuerto y quiero, no sé, detectar terroristas en un aeropuerto, yo tengo que ser muy sensible con falsos negativos. ¿Sí? Yo tengo que estar pendiente, pues, asumiendo que todo el mundo va a ser un terrorista, porque si se me pasa a alguien, si yo digo que alguien es negativo, pero de verdad era un terrorista, pues vamos a tener un problema. Entonces tengo que usar más bien la exhaustividad. Y se define, si uno quiere hacer una combinación de los dos, hay otro que se llama el F1, el score F1, que es simplemente como un promedio ponderado entre los dos. Se llama una media armónica. Y es multiplicar 2 y aquí la precisión por la exhaustividad sobre la suma de los dos. ¿Sí? Y eso me permite, pues, usar los dos, combinar los dos en un solo número, para yo evaluar un solo número y no tener que estar mirando los dos diferentes. ¿Sí? ¿Se llama F1? Sí, se llama F1 score, sí, F1. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Listo, entonces veamos qué pasa con esos puntajes cuando yo cambio mi umbral. ¿Sí? ¿Qué pasa si no tomo 0.5, sino que cambio mi umbral? Voy a volver a hacer aquí la misma gráfica que tenía. Y aquí es. Entonces vean que yo en esta región no sé bien cómo definir si es maligno o benigno, porque aquí hay un solapamiento, pues, de las dos clases.
Entonces, ¿qué pasa? Si yo cambio el umbral, yo voy moviendo como una frontera de decisión, ¿sí? Digamos que yo pongo un umbral muy alto es porque tengo que estar muy seguro que es maligno, ¿sí? Entonces, si tengo un umbral muy alto, podría tener algo por aquí. Entonces será un umbral alto, ¿sí? Eso significa que tengo que estar súper seguro de la decisión para poder saber si es maligno o benigno, ¿sí? Puede ser, digamos, no sé, un 0.9. ¿Sí? Tengo que estar 90% seguro de que es maligno para detectarlo como maligno. Y por aquí podría ser un umbral más bajo. ¿Sí? En vez de 0.5, ponerle un 0.3. Puede ser un umbral más bajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo aumento mi umbral, ¿sí? Tengo que estar muy seguro, pero vemos que todos estos datos de aquí los estoy detectando como si fueran benignos, ¿sí? Entonces yo acá voy a incrementar mis falsos negativos. Cuando aumento un umbral, todo lo de la derecha del umbral lo voy a detectar como maligno y todo lo de la izquierda como benigno. Entonces acá estos yo los detecté como benignos cuando en realidad eran malignos. Pero si cojo un umbral bajito, ¿sí? Voy a tener que estos datos de acá los estoy detectando como malignos cuando en realidad son benignos. Entonces van a aumentar mis falsos positivos. ¿Sí? Entonces, si yo me voy moviendo el umbral, van cambiando estas dos métricas. ¿Sí? Van a ir cambiando esas dos métricas. Y es muy difícil pues, tener las dos bien. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo un umbral alto, tengo muchos falsos negativos, ¿sí? Entonces voy a tener una exhaustividad muy mala. Pero voy a tener una mejor precisión, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo aquí todos los que predije malignos en realidad eran malignos, ¿sí? Pero se me están pasando falsos negativos, entonces afecta la exhaustividad. Y si tengo un umbral bajo, ocurre lo contrario. ¿Sí? Ya mi exhaustividad va a ser buena. Pero la precisión va a ser más mala. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como precision recall trade-off. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero aumentar mi precisión, baja mi recall, mi exhaustividad. O si quiero aumentar mi exhaustividad, le tengo que bajar a la precisión. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Listo. Entonces, estas las vamos a usar pues, cuando yo esté evaluando diferentes modelos, ¿sí? Y dependiendo de lo que yo quiera. Si yo quiero mucha precisión, entonces me fijo en la precisión. Si quiero mucho exhaustividad, me fijo en la exhaustividad, usando ese puntaje de validación, ¿sí? Pero con esto no vamos a entrenar el modelo, ¿sí? Ahorita vemos con qué entrenamos el modelo. Esto es para evaluar si el modelo es bueno o malo en comparación a otros modelos, ¿sí? Y la última métrica que podemos usar se llama Receiver Operating Characteristic. ¿Sí? Esa se encuentra pues como ROC, curva ROC. Y eso lo que tenemos es simplemente empezar a graficar nuestra tasa de falsos positivos versus nuestra tasa de verdaderos positivos. ¿Sí? ¿Qué significa esta tasa de falsos positivos? Esta es simplemente falsos positivos sobre verdaderos, pues sobre el total de positivos que tengo, que son falsos
Son verdaderos positivos más falsos negativos. ¿Sí? Esa es mi tasa de falsos positivos. ¿Sí? Eso es decir, de todos los positivos, ¿cuántos les estoy prediciendo mal? Y esto es, ¿cuántos tengo mis verdaderos positivos sobre lo mismo, sobre falsos negativos? ¿Sí? Pero en realidad, te regreso atrás, el umbral que definías en realidad era sobre el eje Y, no sobre el eje X. Sí, eso, este umbral era el que yo decía qué tanto tenía que superar mi función para considerarse como de clase 1. Entonces sí, sería aquí, sobre este eje. Sí, buen punto. Listo, entonces estas curvas, por este trade-off que tenemos acá, van a ser de este estilo. ¿Sí? Van a ser curvas de este estilo. Esto es pues, una línea recta aquí con un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Entonces, y el mejor modelo que puede existir sería este. Uno que yo a medida que cambie el umbral, tome esta forma. Y aquí yo tenga 0 falsos positivos, ¿cierto? Y todos sean verdaderos positivos. ¿Sí? Entonces el mejor modelo es uno que se comporte de esta manera. ¿Sí? Entonces si le pega por debajo de la curva no sería tan bueno. Entonces lo que uno hace es calcular el área bajo la curva. ¿Sí? Entonces el área bajo la curva va a ser la métrica que voy a usar. ¿Sí? Esa va a ser la métrica que voy a usar. Y entre mayor área tenga es porque está más pegado a este modelo óptimo. ¿Sí? ¿Sí? Entre mayor sea el área, mejor será mi modelo. ¿Sí? Esta curva lo que significa es que yo voy variando el umbral y veo cuáles son estas dos tasas. ¿Sí? Y este es mi punto óptimo. No tengo falsos positivos y todos son verdaderos positivos. No sé si hay preguntas hasta acá. Imagino que lo normalizan para que quede la métrica cercana a 1. Sí, eso. La idea es que esto es un porcentaje. Esto me va a dar un porcentaje. Entonces el máximo aquí sería 1. ¿Sí? Y aquí también 1. Entonces el área máxima bajo la curva sería de 1. Entonces, y esto no los vamos a usar para entrenar, solo es para ver si el modelo es bueno o no, cuando lo vayamos a comparar con otros modelos. Para entrenar, ya vamos a ver qué hacemos. Entonces, recuerden que para la regresión lineal, yo definía una función de costo, ¿sí? Que era 1 sobre m por la sumatoria de mis valores predichos menos mis valores reales al cuadrado. ¿Sí? Este era mi error cuadrático medio. Entonces yo por reescribir esto, ¿sí? Esta de acá, recuerden, la llamamos función costo. Mejor llamémoslo función pérdida. Esta es mi función de pérdida, la que quiero optimizar. No, costo. ¿Sí? Lo puedo reescribir como 1 sobre m, como un promedio de unas funciones de pérdida. ¿Sí? Estas las puedo llamar funciones de pérdida. Y la calculo para cada instancia. Para cada datico, yo hago este resta al cuadrado y me da una pérdida para cada observación. ¿Sí? Y sacando el promedio, saco el costo. Y acá le poníamos además la regularización, pero bueno, eso no lo vamos a incluir todavía. ¿Qué vamos a hacer? Para nuestra regresión logística, yo necesito esto. Yo necesito que cuando mi y sea 1, ¿sí? Necesito predecir, necesito que mi p sea muy alto, ¿sí? Necesito que el p sea muy alto para que sea 1. Y eso equivale a castigar
un P bajito. ¿Sí? Cuando yo tengo que el dato es 1, es maligno, yo necesito que la probabilidad de que sea maligno sea alta, que equivale a castigar una probabilidad bajita. Y lo contrario, pues para y igual a 0. Cuando yo tengo y igual a 0, yo necesito que la probabilidad sea bajita, que es lo mismo que castigar un P alto, una probabilidad alta. Sí, esta P es mi probabilidad. P es probabilidad de tener este Y-gorro igual a 1. Esa es mi probabilidad. ¿Y yo cómo hago eso? ¿Sí? Yo cómo castigo un P bajito. ¿Sí? En este caso vamos a usar un logaritmo. ¿Sí? Entonces, para y igual a 1, yo voy a usar menos el logaritmo de esta probabilidad. Ya vamos a ver por qué. ¿Cómo es esa gráfica? ¿Sí? Digamos que aquí está mi P, ¿cómo es el menos logaritmo de P? ¿Sí? Pongamos, el logaritmo de P es algo así, que pasa por 1. Entonces, este menos simplemente me invierte la gráfica. Entonces, invirtámoslo. Pongamos el 1 por acá. Entonces, va a ser una gráfica de este estilo. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo unos P muy bajitos, esta función va a ser muy grande. ¿Sí? Entonces, me está castigando un P muy bajo. ¿Sí? Cuando tengo el P bajito, se dispara esa función. ¿Sí? Entonces, estoy castigando una probabilidad bajita. Y de manera análoga, cuando yo tengo y igual 0, defino esta función de pérdida como 1 menos P. ¿Sí? Que pasa algo muy parecido. Lo que va a pasar es simplemente algo de este estilo. ¿Sí? Si no me creen, lo pueden graficar pues ahí en el computador, y es que se dispara, a medida que va aumentando mi P, se dispara esa función. Entonces eso es lo que yo quiero, castigar una probabilidad alta. ¿Sí? Quiero que el costo sea muy grande si yo estoy prediciendo una probabilidad alta, si predigo una probabilidad alta. Lo voy a dibujar aquí al lado, para que lo puedan ver. Sí, esa función es de este estilo. ¿Sí? Entonces, si mi clase es 1, si es maligno, y yo tengo una probabilidad de 1, es porque el costo es 0. ¿Sí? Porque estoy prediciendo lo que necesito predecir. Pero si es 0, mi probabilidad es de 0, también estoy prediciendo lo que necesito predecir, entonces tengo un costo de 0. ¿Sí? No sé si queda claro la intuición detrás de estas dos gráficas. O si hay preguntas acá. Porque esto es lo más importante para esta regresión, para este tipo de regresión. ¿Ninguna? Listo. Entonces, lo que queremos hacer es, y igual a 1 es que el tumor es maligno. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero es que la probabilidad de predecir un tumor maligno sea alta, que se define como castigar una probabilidad bajita. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos acá. Cuando yo tengo una probabilidad alta, ¿sí? Aquí tirando para 1, esta función es 0, es muy bajita. ¿Sí? Pero cuando tengo una probabilidad bajita, tengo un costo muy grande, entonces lo estoy castigando. ¿Sí? Cuando va disminuyendo, voy castigando ese costo. Y aquí hago al revés, hago lo mismo, pero al revés. ¿Qué es? Que yo cuando tengo un tumor benigno, yo quiero que la probabilidad sea bajita, la probabilidad de predecir un tumor maligno sea bajita, entonces yo acá castigo probabilidades muy altas. ¿Sí? Si la probabilidad es muy alta, esto se dispara. ¿Sí? Esto aquí es una asíntota. Entonces, si la probabilidad es muy cercana a 1, el costo es altísimo, porque yo quiero es predecir algo chiquito, quiero predecir algo pequeño. ¿Sí? ¿Dudas? La relación con la que pusiste arriba del costo es que vas a cambiar esa función de costo por otra. Eso, entonces ya eso, no vamos a usar esto. No vamos a usar este error cuadrático, sino que vamos a usar estos, ya vamos a ver cómo. Ya vamos a ver cómo, que eso es lo que viene ahora. Entonces vamos a tener este costo, vamos a tener el mismo promedio, pero ya estas funciones de pérdida van a ser diferentes.
¿sí? Ya lo que hago es, voy a sacar este menos, lo voy a sacar aquí del todo, y voy a tener y, la notación era aquí arriba, y por el logaritmo de pi, ¿cierto? Más 1 menos y por el logaritmo de 1 menos pi. Ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver eso qué significa. Entonces, si yo tengo y igual a 1, ¿sí? Este término de acá es 0. ¿Sí? Y aquí es simplemente, este menos lo metemos, es menos logaritmo de p, que era lo que yo tenía acá. Pero si y es igual a 0, este término de aquí es 0, y aquí tengo simplemente menos el logaritmo de 1 menos p. ¿Sí? Que era este otro término de aquí. Entonces, multiplicando por y por 1 menos y, me aseguro de que cojo la función de pérdida adecuada. ¿Sí? ¿Sí queda claro esto? Veo por ahí unas caras. Entonces, ¿qué hacemos? Este p, ¿yo cómo lo voy a tomar? Va a ser simplemente la función logística, ¿sí?, de lo que yo antes tomaba de mi regresión lineal. ¿Sí? La regresión lineal yo la definía como mi matriz X por mis pesos A. ¿Sí? Entonces ya, estoy tomando lo mismo que tenía la regresión lineal, pero le estoy aplicando la función logística al final, para que mi regresión lineal me la acote entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces esto de acá es lo que tomábamos en la regresión lineal, es igual a la regresión lineal. Sino que ya le estoy aplicando una función después de hacer esa regresión. Entonces, ¿cómo me queda esa función de costo? ¿Cómo queda mi j? Me va a quedar menos 1 sobre m por la sumatoria de los y por el logaritmo de, pongamos esto aquí en una llave, sigma de x por a más 1 menos y por el logaritmo de 1 menos sigma de x por a. ¿Sí? Estoy cambiando. Donde tengo probabilidad ya es simplemente la función logística de mis datos. ¿Sí? ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué creen que sigue? Ya que tengo esta función de costo. ¿Cómo? Eso, derivar. Sí, hacíamos lo mismo que era derivar para calcular ese gradiente. Entonces hagámoslo por aquí. Entonces yo lo que quiero es ver cómo la derivada de mi función de costo con respecto a uno de esos pesos, a un peso arbitrario. Y empecemos a derivar. ¿Qué empieza Cristo a padecer? Entonces, este y es constante, pero me toca derivar este logaritmo. ¿Cómo me da? Vamos a esto allá. A ver, este y queda afuera. ¿Cómo es la derivada del logaritmo? 1 sobre sigma de xa por la derivada interna, ¿cierto? Que es por el momento sigma prima de xa por la derivada de aquí adentro. Pues otra vez la derivada interna. Estamos haciendo pues regla de la cadena. Y esto es simplemente xk. Eso lo vimos en la otra derivación. Sí, aquí tengo como el producto, estoy derivando con respecto a uno de estos a's. Entonces me da simplemente la x. Y ahora hago la derivada del otro término, que va a ser 1 menos y, este es constante, ¿sí? Me va a quedar 1 sobre 1 menos sigma por la derivada interna. ¿Sí? Esta derivada interna me saca un menos, entonces voy a cambiar aquí esto por un menos. Y me queda un sigma prima de xa. ¿Sí? Por mi xk. No sé si me salí mucho. Sí, que es por la derivada interna de este sigma.
no lo vamos a ver aquí, pues es una derivada simple, pero la derivada de esta función es simplemente la misma función por 1 menos esa función. ¿Sí? Si quieren pues la derivamos, pero pues sí, es simplemente derivar la función y se cumple esto. Entonces voy a reemplazar estas derivadas en mi función de costo, en mi gradiente, digo. Entonces me va a dar el menos 1 sobre m. Aquí me queda la sumatoria. Voy a tener mis y, ¿sí? Por la derivada, que es esto. Me va a quedar mi sigma de xa por 1 menos mi sigma de x por a, todo dividido mi sigma de x por a. ¿Sí? Y lo pongo en rojo para que veamos que se cancelan estos dos. Y al otro lado me queda 1 menos y, mis predicciones, por lo mismo, tengo esto de acá, sigma de x por a, 1 menos sigma de x por a, todo sobre, lo voy a poner aquí en rojo también, 1 menos sigma de x por a. ¿Sí? Y ahora el que se cancela es este, el que se anula es ese, y al final tengo el mismo xk. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedó? A fin de cuentas, me va a quedar esto. Me va a quedar menos 1 sobre m, metamos ese menos. ¿Sí? Entonces me queda este por este, y por este sigma. Y este por este me queda un menos y, metiendo el menos. Y aquí me queda este por este, ¿sí? Es un sigma de xa, ¿sí? Y este por este. Entonces me queda un menos y por el mismo sigma. Y aquí nuevamente xk. Sí, ahí pueden verificar pues más o menos los signos. Pero a fin de cuentas, este se había con este, me va a quedar algo parecido a lo que teníamos antes. No igual, pero pues iba a ser muy parecido. Va a tener, aquí van a ir mis predicciones menos el valor real. Y eso lo estoy multiplicando por mis x. Que eso era muy parecido a lo que nos daba en el caso de la regresión lineal. Nos daba pues prácticamente lo mismo, pero con un 2 aquí, y aquí nos daba simplemente xa, sin ese sigma. Entonces ya tengo aquí el gradiente. ¿Sí? Y ya con ese gradiente puedo hacer el gradiente descendente. A ver, pongámoslo. Sí, ya con ese haríamos el gradiente descendente. ¿Qué falta? Aquí no. Preguntas hasta acá. Ninguna. Sí. ¿Cuál? ¿Esta sigma? Esta P de acá. Es esta función sigma. ¿Ves esto? Sí, estoy haciendo como una regresión aquí lineal, pero lo estoy aplicando, lo estoy acotando entre 0 y 1, y eso es lo que defino como probabilidad. ¿Sí? Entonces antes lo que era y gorrito, ahora es Eso, eso. Antes, en la regresión lineal, me daba que este gradiente, si quieren lo revisan en las notas, era 2 sobre m por la suma de y gorro menos y también por xk. ¿Sí? Y este era este término que tenemos aquí, x por a. La matriz x por mi vector de pesos. Aquí tengo algo muy parecido, pero me quedo con un sigma afuera. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy
metiéndole unas variables de entrada. Estoy haciendo una regresión logística, ¿sí? Que me produce unas probabilidades. ¿Sí? Yo con esas probabilidades estoy calculando qué clase es usando mi umbral. ¿Sí? Sí. Pero sino que, digamos, con la regresión lineal, nosotros teníamos un y que ya sabíamos cuál era, Ajá. y el y predicho y simplemente lo estamos. Ajá. Ahí ese y subí significa que nosotros ya sabemos de antemano, pues le pasamos Sí. los datos y ya sabemos cuál en qué. Sí, eso. Si es uno o cero. Ajá. Hay que saber cuál es el label pues, de antemano. Si es maligno o benigno, hay que tener los datos bien, pues, bien tagueados. Listo, entonces hago la regresión logística que me arroja una probabilidad usando el umbral, calculo de qué clase sería, pues si es mayor que el umbral es de 1 y si es menor que el umbral es 0. Y esto lo estoy metiendo en mi función de costo, en mi J, para usar el optimizador con el gradiente de J. ¿Sí? Y aquí entra también, aquí entra esta Y, y aquí entra mi Y, que era la que estabas preguntando, la que tenemos que tener. ¿Sí? Y aquí es el mismo algoritmo, pues ya mi gradiente descendente va a ser lo mismo. Mi descenso del gradiente va a ser lo mismo, en el que voy a estar actualizando mis pesos con una tasa de aprendizaje por el gradiente. ¿Sí? Pero es el mismo concepto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ninguna? Esto es pues, lo de regresión logística. ¿Sí? Lo único que cambia es la función de costo y el gradiente, pero se sigue siendo muy parecido a como hacíamos la regresión lineal. Entonces, ya para terminar, mencionemos qué es el perceptrón. ¿Sí? Que es básicamente lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Vamos a ver ¿Sí? El perceptrón va a ser básicamente un clasificador binario. ¿Qué quiere decir? Que lo mismo, yo tengo aquí mi perceptrón, estoy metiendo unos valores de entrada, ¿sí? Y él me va a predecir si es 0 o 1. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Estamos metiendo aquí unos valores de entrada, x1, x2, x3, él hace una operación y me devuelve la clase, si es 0 o 1. ¿Sí? Entonces esto es lo que comparan pues, como en la literatura con una neurona, con una sola neurona. Porque las neuronas, dibujemos algo así, les entran unas señales de las dendritas y les entran diferentes señales, lo procesan aquí en el núcleo y después generan una salida que va a ser, que se va a transmitir en el axón. ¿Sí? Aquí hay varias terminales. ¿Sí? Entonces nuestro perceptrón también lo vamos a llamar neurona. ¿Sí? Y lo que está pasando ahí adentro es lo que ya vimos, volvamos a repetir, es esto. ¿Sí? Yo tengo varias entradas que él va a ponderar usando los pesos. ¿Sí? Aquí tenemos una A1, A2, hasta M. Y va a tener un término de intercepto que es el A0. ¿Sí? Entonces él pondera todo eso y lo suma.
¿Sí? Aquí los vamos a sumar. Entonces él hace una suma ponderada de todas mis entradas. Vamos a ver si se ve mejor. Entonces él hace una suma ponderada de todas las entradas y después le aplica una función de activación, que así es la que vamos a llamar, que era mi función logística en este caso. Y me produce el output, que era la probabilidad. Este va a ser mi output. ¿Sí? Y eso era lo que estábamos haciendo nosotros. Una suma ponderada y le aplicamos una función después. Y eso nos daba la probabilidad. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, el perceptrón tradicional se había definido no con la función logística. ¿Sí? Esto se definió en los años 50. Pero con la función paso, la función escalera pues, de Heaviside. ¿Sí? Con la función de activación paso de Heaviside. ¿Sí? Que era esta, pues la que conocemos, que aquí es 0 y aquí es 1. ¿Sí? A veces se toma un valor ahí medio. ¿Sí? Y esto no pegó en los años 50 porque no era capaz de predecir una función que se usa mucho, que es la función SOR, que es la O exclusivo, exclusive OR. ¿Sí? Que es simplemente así. Cuando yo tengo aquí 1, 0, 0 y 1, ¿sí? La SOR que me dice que si los dos son positivos, eso es falso. Pero si solo uno es positivo, es verdadero. Y si los dos son negativos, también es falso. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un perceptrón, un solo perceptrón, yo no soy capaz de predecir esta función. ¿Sí? Yo no soy capaz de separar estas dos clases, estos falsos de estos negativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el perceptrón solito solo es capaz de crear como fronteras de división lineales. ¿Sí? Yo no puedo aquí, ninguna línea que yo dibuje me va a separar las X de los círculos. ¿Sí? Entonces, por eso es que no pegó el perceptrón en su época. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Ya en la próxima clase lo que vamos a hacer es juntar varios perceptrones en varias capas. ¿Sí? Y ahí yo ya puedo empezar a crear fronteras diferentes de la lineal. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, eso sería más una neurona que un perceptrón. Sí. Porque no hemos entrenado los pesos. Eso sí, el perceptrón, con esto se entrenan los pesos haciendo también una derivada, pero sí hay que entrenar los pesos. Sí, había que entrenar los pesos. Y aquí, así uno entrenaba los pesos, no había forma de separar estas dos clases, los círculos de las crucecitas. ¿Más preguntas? ¿Ninguna? Listo. Entonces ya la idea es que intenten, lo que queda de la clase, programar esta regresión logística.